¿Qué quiere matar en nosotros? La gracia. Que no vivamos en gracia de Dios, que seamos unos desgraciados, para que no merezcamos la salvación de Jesucristo nuestro Señor. Él nos quiere robar la gracia. Segundo, ese tentador viene al rebaño solo a matar, a robar y a destruir. ¿Y qué quiere destruir? ¿Qué quiere destruir? ¿Qué es lo que necesita destruir para que no te salves? ¿Qué es lo que hace que te salves? ¿Qué es lo que hace que te salves? La fe en Jesucristo. ¿Y qué es lo que te quiere destruir el diablo? La fe. Él viene a matar la gracia, viene a robarte la fe, pero también viene a robarte la salvación. No sabe otra cosa más que matar, robar y destruir. Y Él quiere pulverizar tu fe, quiere destruirla, robarte la salvación y matarte la gracia del Espíritu Santo. Jesús nos lo está advirtiendo. Crean en el Evangelio, conviértanse, arrepiéntanse y dense cuenta que su enemigo, el diablo, viene decidido a esas tres cosas. Pero nosotros, sabiendo el engaño de nuestro enemigo, Jesús también nos dice: permanezcan alertas, vigilantes, y nos cuenta una parábola. Y dice Jesús: había 10 vírgenes que iban al encuentro del novio. El novio es Jesús. Esas 10 vírgenes representan a toda la iglesia. Pero dice Jesús en la parábola que de esas 10 vírgenes solo 5 eran sensatas, prudentes y precavidas, porque estaban en vela, vigilantes y despiertas. Y como ellas sabían que tenían que caminar muchas horas para ir al encuentro del novio, alistaron sus lámparas de aceite. Pero esas 5 que eran precavidas, atentas y vigilantes, llevaban en sus alcuzas que cargaban amarradas en la mano izquierda. La alcuza era una vasija donde se llevaba una porción de aceite extra, y la otra porción se llevaba dentro de la lámpara de barro, de tal manera que si el aceite se está agotando de la alcuza, la están rellenando. Pero las otras 5 no llevaban aceite de más. Se conformaron con llevar el aceite en la lámpara de barro y no llevaban sus alcuzas. Caminaron toda la noche, pero como el novio tardaba en llegar, a las 5 vírgenes insensatas, imprudentes y no precavidas se les acabó el aceite. Entonces fueron con las 5 prudentes, inteligentes, precavidas, a pedirles aceite de su alcuza. Pero las otras, llenas de experiencia, les dicen: no podemos darles aceite, porque si les damos aceite, corremos el peligro de que las 10 nos quedemos sin luz y perderemos el encuentro con el novio. Mejor vayan al pueblo a conseguir aceite. Dice la parábola de Jesús que mientras las 5 vírgenes imprudentes y no precavidas ni vigilantes se fueron al pueblo, llegó el novio. Y solo las 5 precavidas, que llevaban aceite de más en sus alcuzas, entraron a la boda del novio, mientras que las otras se quedaron fuera. Cuando llegaron, dice la parábola, que tocaron fuerte. Y salió el portero. ¿Qué buscan? Queremos entrar. Ya no hay lugar. La puerta ha sido cerrada.
porque no permanecieron vigilantes ni en vela, porque no estuvieron atentas. Para no perder la fe, para no perder la esperanza, se necesita la vigilancia. Y la vigilancia es ir al Santísimo, arrodillarnos delante de Él y orar. La vigilancia es venir y celebrar la Eucaristía. La vigilancia es confesarnos cada mes. La vigilancia es estar leyendo la Escritura. La vigilancia es incorporarme a un apostolado en el grupo. Y así, la ayuda de los hermanos y la ayuda de los sacramentos me mantendrán en fe y conversión. Pero, ¿qué es la fe? Hay 3 niveles de fe. ¿Sabían eso? ¿Sí sabían que hay 3 niveles de fe? Primer nivel de fe. Imagínate 3 peldaños o escalones. El primer nivel de fe es la fe natural, o también llamada fe humana. Esta fe natural o humana la poseemos desde que nacemos todos los seres humanos: budistas, judíos, musulmanes, católicos, ateos, creyentes, no creyentes, de todas las razas, de todas las lenguas, todos los hombres. Por gracia y misericordia de Dios tenemos un primer nivel de fe. La fe humana, la fe natural, es la fe que te permite creer en los demás. Es la fe que te permite confiar en los demás. ¿Por qué vinieron esta mañana ustedes aquí? ¿Por qué vinieron? ¿Porque querían pasarla bien? ¿Porque querían comer sabroso? ¿Porque querían cantar con el ministerio? ¿Porque querían escuchar las charlas? ¿Porque querían alabar a Dios? Ustedes vinieron en un principio movidos por una fe humana y natural, porque ustedes creyeron que hoy, sábado, nosotros estaríamos aquí, ¿sí o no? Y que los servidores estarían aquí para atenderles, y que aquí estaría el ministerio de música. Y eso es una fe natural. Y yo, porque vine en principio aquí, movido por esa fe natural, yo vine y manejé muchas horas, igual que nuestro hermano que manejó 8, él solo, y llegamos aquí porque creíamos y sabíamos que ustedes estarían aquí. ¿Cómo se llama ese primer nivel de fe? Humana. Esa fe es la que nos permite reconocer y saber quiénes son nuestros papás, quiénes son nuestros hijos, quiénes son nuestros amigos. Esa fe natural es la que nos permite asociarnos y relacionarnos unos con otros. Es como si yo le digo a mi hermano: ¿cómo te llamas? Eddie. Kevin. Aquí está Kevin, y Kevin es un empresario muy rico, tiene muchos millones. ¿Y sabían? Y Kevin y yo somos millonarios, y él tiene dinero de sobra y yo también, ¿verdad, Kevin? Mira, ven, Kevin, les voy a presentar a un rico. ¿Conocen a un rico? Pues este es un rico, es un millonario, Kevin. Somos 2 millonarios. Nos sobra el dinero, ¿verdad, Kevin? Entonces Kevin, movido por su fe natural, humana, él decide con su dinero hacerse socio mío. Y me invita a formar una empresa. Y él dice: yo voy a poner tantos millones. Ah, pues como yo creo en ti, Kevin. Aquí no estamos hablando de una fe religiosa. ¿Escucharon? No es una fe religiosa, es una fe ¿qué? Humana, natural. Entonces él pone sus millones y yo los míos, y creamos una sociedad. Y luego Francisco, que también es muy rico y millonario, lo vamos a invitar, ¿sí? Y así
Él cree en mí, yo creo en Él y nosotros creemos en Francisco. ¿Cómo se llama esa fe? Humana, natural. Pero como yo desconfío de Kevin, mejor vete a sentar. No quiero hacer negocios contigo, Kevin. Sí, será en otra ocasión, ya que confíe más en ti, porque no lo conozco. Pero aun cuando no lo conozco, yo puedo poner mi dinero en sus manos, porque yo creo y confío que él es un empresario exitoso. ¿Esta fe cómo se llama? Humana. Ese nivel de fe la tenemos todos. Por eso hay trabajos, empresas, sociedades, en el deporte, en un equipo de fútbol. Los muchachos creen en su entrenador y su entrenador cree en sus futbolistas. ¿Cómo se llama esa fe? Humana. No tiene nada de religiosa. Es simplemente una fe natural. Primer nivel. Pero viene un segundo nivel de fe. Y ese segundo nivel de fe ya hace la diferencia. Es cuando tu fe humana, tu fe natural, que es un don del Espíritu Santo, tú la formas, la catequizas a través de un retiro espiritual, crece en el sacerdote, crece en la Biblia, crece en Dios, crece en la iglesia, crece en los sacramentos, crece en la redención, crece en la Virgen María, crece en el cielo, crece en los santos, crece en los ángeles. Esa fe natural ha pasado a un segundo de fe que se llama fe teologal. Repítanlo, ¿cómo se llama? Teologal. Entonces pasamos de un primer nivel a un segundo nivel de fe ya formada, catequizada, instruida. Por eso es importante dar continuidad y no quedarnos solo con un retiro, sino que seguir reuniéndonos con los servidores a recibir formación, a recibir instrucción, enseñanzas bíblicas, enseñanzas del catecismo, homilías, discursos, predicaciones, más retiros, más congresos, más eventos, más adoración al Santísimo, más celebración eucarística, más rezos del rosario. Todo eso hace que tu fe teologal se fortalezca. En el segundo nivel de fe ya estamos hablando de una fe religiosa. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo se llama la primera? Natural o humana. Y la segunda, teologal, porque ya está adoctrinada, ya crece en Dios. Pero no basta. Hay un tercer nivel de fe. Y este tercer nivel de fe, fíjate bien, Kevin, este tercer nivel de fe es la fe que hace que las cosas sucedan. Repito, es la fe que hace que las cosas sucedan. Si en tu vida no suceden grandes cosas y acontecimientos, es que estás estancado en una fe teologal. Porque la tercer nivel de fe es la fe que provoca milagros. Es la fe que provoca conversiones. Es la fe de servidores de fe que provocan congresos y retiros. Y movidos por su fe, alimentada por la oración en el Santísimo, ellos son capaces de organizar todo esto. Porque su fe mueve montañas. Porque su fe está capacitada. Y esa es la fe que se pone en acción, que realiza portentos, milagros, sanaciones, liberaciones, conversiones, intercesiones. Es una fe que mueve corazones. Teresa de Calcuta, como el Padre Pío, que tal vez han escuchado de ellos, estos grandes santos contemporáneos, igual que Juan Pablo II, que se conocieron, estos eran hombres y mujeres de fe expectante. La fe expectante es la fe que hace que las cosas sucedan, y ese es el tercer nivel de fe. Y es la fe que Jesús quiere que desarrollemos.
para que Satanás no nos la pueda arrebatar. ¿Cuántos hermanos conocemos que con una fe teologal se apartaron de Dios? Que con una fe teologal hoy ya no creen en la Eucaristía, ni en la confesión, ni en el perdón de pecados, ni en la Virgen María. Otros con una fe teologal emigraron a sectas protestantes, o se hicieron budistas, o mahometanos, o de cualquier otra religión, y abandonaron su fe, porque su fe era débil, porque se mantenían solo en una fe teologal, mas no en una fe expectante. Es la fe que obra milagros, es una fe de acción, es una fe que hace que las cosas sucedan. ¿Queda esto claro? No lo vas a olvidar, Kevin. La fe expectante es la fe que hace que las cosas sucedan. Bien. Teresa de Calcuta. Yo creo que todos aquí alguna ocasión oímos hablar de ella. ¿Sí o no? La Madre Teresa de Calcuta, que fundó la Orden de las Hermanas de la Caridad allá en Nepal, en la India. Esta religiosa, movida por esa fe expectante, construyó en todo el mundo hospitales. ¿Y tienes por lo menos idea de cuánto cuesta construir un hospital de principio a fin? Construir una casita cuesta, imagínate un hospital con quirófanos, con salas, con instrumentos, cuartos, niveles, 3, 4, 5, 6, 8, 10 pisos, con amplísimos estacionamientos, con sótanos, equipados con capillas internas, en unos megaterrenos tremendos. ¿Y cómo te explicas que la Madre Teresa de Calcuta, sin dinero, construía tantas obras? Sin dinero, porque era movida por una fe expectante que obra milagros, que hace que las cosas. Y llegaba la Madre Teresa de Calcuta y veía un terreno, caminaba en él y le preguntaba a las religiosas: búsquenme el domicilio del dueño de este terreno. Al día siguiente la Madre Teresa de Calcuta llegaba y tocaba a la puerta de ese terrateniente. Entraba a la oficina la Madre Teresa de Calcuta y le decía: vengo de parte de Dios por las escrituras de su terreno. ¿Y saben qué hacían los empresarios? Se las entregaban. Así en todo el mundo. Incluso la Rusia socialista, cuando la Madre Teresa entró a Rusia con las Hermanas de la Caridad, vio un terreno y le pregunta a uno de los líderes del Partido Comunista: ¿de quién es ese terreno? No, madre, no se meta con él. Es un hombre antife, anticatólico, de lo peor, enemigo de la iglesia. No es prudente. Quiero su domicilio. Y al día siguiente Teresa de Calcuta se presentó a las oficinas de gobierno de ese terrateniente y le dice: ayer estuve en su terreno y vengo por las escrituras, porque Dios quiere ahí un hospital. Aquel hombre se impactó al ver la fe de Santa Teresa de Calcuta. Ahí mismo abre su escritorio, saca las escrituras y se las da. Pero no solo eso, movida por esa fe, cuando ya tenía el terreno, agarraba el teléfono y hablaba con un constructor y le decía: presentes el lunes con todos los albañiles y traigan los trompos para empezar a colar los cimientos, los trascabos, todo. Y las hermanas del convento temblaban y miraban a la Madre Teresa de Calcuta y le decían: madre, no tenemos un peso. ¿Cómo vamos a pagar mes con mes la construcción de ese mega hospital de la caridad? Dios proveerá. Cuando faltaban 3, 4 días
para que se completara el mes, le hablaba el constructor a la Madre Teresa de Calcuta y le decía: Madre Teresa, tenemos que pagar tantos millones de cimentación, tantos millones de concreto, además todas las rayas de los albañiles y obreros y plomeros y carpinteros y electricistas y pintores y diseñadores y todo, y tenemos que pagar esta mensualidad que asciende a tantos millones. Y la Madre Teresa de Calcuta le decía: en 2 días recibirás el dinero. ¿Saben qué pasaba? Madre Teresa de Calcuta se arrodillaba ante el Santísimo. Apenas salía del Santísimo y ya le estaban llamando de todo el mundo y le depositaban a una cuenta la cantidad exacta que necesitaba mes con mes, mes con mes, mes con mes, y así de todos los hospitales que hizo en el mundo entero, sin pedir un solo peso a nadie. Solo iba y se arrodillaba y se abandonaba en la voluntad de Dios. Y cuando te abandonas en la voluntad de Dios, Él provee y responde. ¿Cómo se llama esa fe? Expectante. Es la fe que hace que las cosas sucedan. Es la fe que provoca milagros. Esa es la fe del Evangelio. Esa es la fe que el diablo no nos puede arrebatar. Te puede arrebatar la fe natural, te puede robar la fe teologal, pero si desarrollas la fe expectante, no la puede ni siquiera tocar. Y San Pablo, en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, dice que la fe expectante, la fe que obra milagros, la fe que hace que las cosas sucedan, viene por la escucha de la palabra de Dios. Amén. Viene por la escucha de la palabra de Dios. Por eso, a partir de hoy, cuando llegues a tu casa, toma tu Biblia y comienza a leer el Santo Evangelio. Levanten su mano los que tengan Biblia en casa. ¿Y la leen? Porque una cosa es tenerla, otra cosa es leerla y estudiarla. Pues hoy la van a sacar, la vas a poner en tu buró de tu cuarto, abierta con un separador, en el Evangelio de San Marcos. Y esta noche, antes de dormir, vas a leer el capítulo 1 de San Marcos. Mañana el 2 y luego el 3. Y en 16 días, 2 semanas, habrás leído completito, tal vez por primera vez en tu vida, un evangelio. Levanten la mano los que ya leyeron toda la Biblia. Nadie. Levanten la mano los que ya leyeron todo el Nuevo Testamento. Hermano, levanten su mano los que ya leyeron completitos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ves, Kevin? ¿Dónde está Kevin? Tráeme por favor un pañuelo, voy a empezar a llorar. No es posible, hermanos. Y a estas alturas de tu vida no has leído los 4 evangelios completos. Por eso muchas veces nuestra fe tambalea. ¿Les gusta el reto de leer un capítulo diario? Y en 2 semanas habrás leído completito el Evangelio de San Marcos. Acabando San Marcos, vas a empezar a leer el Evangelio de San Mateo. Terminando San Mateo, Lucas. Y finalmente San Juan. Y así vas a leer en 3 meses los 4 evangelios por primera vez en tu vida. ¿Le quieren dar ese regalo a Jesús? Y Él a cambio, ¿qué te va a dar? Fe expectante. Porque la fe expectante viene por escuchar, leer y estudiar la palabra de Dios. Así, escucha lo que dice la carta a los Romanos. En el capítulo 3, la salvación por la fe en Jesucristo. Pero ahora, dice San Pablo, con independencia de la ley, se ha manifestado la fuerza salvadora de Dios.
fuerza salvadora que por medio de la fe en Jesucristo llegará a todos los que creen. Porque todos pecaron y todos estábamos privados de la gloria de Dios. Pero ahora Dios nos salva gratuitamente por medio de su bondad y en virtud de la redención de su Hijo Jesucristo, a quien Dios ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón. Dios ha manifestado así su fuerza salvadora, pasando por alto los pecados cometidos en nuestro pasado. Porque Dios es paciente, pero es ahora, en este momento, cuando manifiesta su fuerza salvadora, al ser Él mismo el Salvador y salvar por la fe a todo el que cree en Jesucristo. Entonces la fe es la que nos hace entrar en comunión de amor con Jesucristo. Sin el don de la fe es imposible tener una relación de amor con Jesús. Y si desarrollamos, mediante el estudio de los 4 evangelios, el don de la fe expectante, tenemos que dar el siguiente paso, que es cuidar nuestra conversión. ¿Pero qué es la conversión? La palabra conversión es una palabra que viene de la lengua hebrea, que quiere decir anahuim. Los anahuim, los pobres del evangelio, son los que llevan una vida de conversión. ¿Quién lleva una vida de conversión? Aquel que reconoce su necesidad de Dios. ¿Quién lleva una vida de conversión? Aquel que reconoce a Jesucristo como su Redentor. ¿Quién lleva una vida de conversión? Aquel que por amor quiere cumplir el evangelio y los mandamientos de la ley de Dios. Conversión es aquel que se aferra a los sacramentos. Conversión es aquel que se aferra a la palabra de Dios. Es aquel que busca a Jesús en oración, porque la conversión se cultiva. La conversión no se da de un día para otro. La conversión es gradual, es progresiva, va en aumento. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda y nos da conciencia de pecado para que nos vayamos convirtiendo más a Dios. A mayor conversión, mayor santidad. A mayor conversión, mayor vida de santidad. A mayor santidad, mayor presencia de Dios en tu vida. Entonces, fe y conversión es lo que nos pide Jesús para que el diablo no nos arrebate la salvación. En el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta que San Pablo llegó a la ciudad griega de Filipo y comenzó a predicar el evangelio. Conforme San Pablo con el grupo de misioneros iba predicando el evangelio, se iban convirtiendo las almas. Entonces muchos griegos, gracias a la predicación de San Pablo, creían en Jesús y se convertían, porque recibían el don de la fe y el don de la conversión. Dos gracias del Espíritu Santo: fe y conversión. Y resulta que San Pablo, predicando, se encuentra con una muchachita, con una jovencita de entre 16 y 17 años, que estaba poseída por un espíritu demoníaco de adivinación, magia y hechicería. Y esa muchachita era esclava y sus amos felices, porque los habitantes del pueblo de Filipo y de otras ciudades griegas acudían todos los días, porque a esa muchacha posesa le habían puesto una oficina con un letrero que decía: se adivina la suerte, magia, hechicería, encantamientos, todas esas cosas.
Y la gente iba y pagaba mucho dinero para que esta chica, que estaba poseída de ese demonio, les adivinara cosas y les trajera supuesta prosperidad en sus vidas. Entonces todo ese dinero fácil iba a parar a los amos, a los dueños de esa esclava que estaba poseída. Cuando esta chica se encuentra con San Pablo la mira y se da cuenta que tiene una posesión demoníaca. San Pablo, movido por la fe, expectante, que hace milagros, liberaciones y que hace que las cosas sucedan, se acerca a la muchacha y le dice: en nombre de Jesucristo te amordazo y te exorcizo, espíritu demoníaco de adivinación. En ese momento la chica quedó exorcizada y liberada de la atadura y de la opresión de ese espíritu demoníaco. Todo el pueblo se alegró de que la chica se liberó. ¿Quiénes fueron los únicos que no se alegraron? Los dueños. ¿Por qué? Porque se les acabó su minita de dinero fácil. Entonces levantaron un motín contra San Pablo y Silvano, que lo acompañaba. Entonces alebrestaron a las autoridades griegas de Filipo y les dieron dinero, los sobornaron para que encarcelaran a San Pablo y a Silas. Pero no solo eso, dice el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que primero ataron a San Pablo y a Silvano a una columna de flagelación y con varas. ¿Vieron la película de la Pasión? La primera parte de la flagelación fue con varas. Pues con varas azotaron a San Pablo y a Silvano, sus espaldas reventadas, sangrando, con estertores y fiebre, y los metieron en la cárcel y los ataron con cadenas y grilletes y pusieron sus pies en el cepo. ¿Saben qué es el cepo? ¿Saben qué es el cepo? El cepo en las cárceles griegas y romanas era un tablón largo, un polín, un tablón largo y grueso, que tenía 5 orificios. En un orificio metían un pie y con un grillete lo estrangulaban el tobillo. Y a Pablo y a Silvano, según el castigo que ordenaban los pretores, si el castigo era menor, metían un pie en el cepo y el otro en el segundo, y así permanecían de pie con sus tobillos estrangulados toda la noche. Esa postura era terrible. Pero si la indicación era al tercer hoyo, quedaban más retirados, más incómodos. Pero si la orden era al cuarto hoyo, ¿cómo quedaban? Desgarrados de las ingles. Y San Pablo y Silas los pusieron del primero al cuarto hoyo. Como estaban, con sus pies tensos, con sus ingles desgarradas, atados de pie, sangrando por los azotes. ¿Es justo lo que recibieron? ¿Es justo o es una injusticia? Los apóstoles están en la prisión por haber liberado a una chica que estaba siendo atormentada por el diablo, por ese espíritu de magia, de hechicería, de adivinación, al que San Pablo expulsa en el nombre de Jesús. Dice que en la madrugada San Pablo y Silas cantaban y daban gloria a Dios por padecer injusticias por el nombre de Jesús y por la salvación de las almas. Su oración fue escuchada y descendió el Espíritu Santo en la prisión. Se abrieron todas las celdas, tembló el lugar donde se encontraban y a todos se les cayeron las cadenas. Cuando el carcelero vio el milagro y vio todas las celdas abiertas, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para degollarse, porque había pena de muerte para todo carcelero que se le fugara un preso, pena de muerte.
Imagínate, se me fugaron todos. Primero me van a atormentar y luego me van a matar. Es más fácil que yo me quite la vida. Pero San Pablo y Silas desde dentro le gritan: no te hagas ningún daño, porque estamos todos aquí. El carcelero, con el santo temor de Dios y movido por la fe, cayó postrado a los pies de San Pablo y Silas y les dice con el corazón quebrantado: hermanos, ¿qué debo hacer para salvarme? San Pablo se incorpora, lo levanta y le dice: cree, ten fe, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Porque el Señor no quiere salvarte solo a ti. Él quiere salvar a toda tu familia. Y cuando un miembro de la familia se convierte, es tan grande la gracia y la misericordia de Dios que poco a poco se van convirtiendo los demás. Porque el Señor con las familias de la tierra quiere poblar el cielo. Con las familias de la tierra quiere poblar el cielo. Y habrá dos clases de familias. Habrá dos clases de familia: las que servirán para poblar el cielo y las que servirán para poblar el infierno. Por eso, si crees tú en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia, tus hijos. ¿Y qué vas a sentir cuando te mueras y llegues al tribunal divino y seas juzgado por toda tu vida de pecado y por todas tus obras buenas? Y de pronto te dirá el tribunal divino: mira en la puerta del cielo a ver si encuentras tu nombre con caracteres de oro. ¿Y qué vas a sentir cuando de pronto mires a la derecha y veas la puerta del cielo y adviertas que ahí está tu nombre con letras de oro escrito? ¿Sabes qué va a ser lo más sorprendente? Que junto a tu nombre estará el nombre de tu esposa, de tu esposo y de cada uno de tus hijos. Jesús quiere la salvación de tu familia completa. No solo te quiere a ti, quiere a todos los tuyos. Por eso San Pablo le dice: te salvarás tú y tu familia. Y dice que el carcelero, a aquella hora de la noche, los sacó de la prisión, los llevó a su casa, les lavó las heridas, reunió a toda su familia y San Pablo les predicó el Evangelio. Cuando San Pablo, ungido, lleno del Espíritu Santo, les predica el Evangelio de Jesús, todos se convirtieron. Y aquella misma noche toda la familia del carcelero fueron bautizados por San Pablo. Y era tanta la alegría del carcelero y su familia por haber creído en Jesucristo, que les organizaron una cena. Aquella madrugada, Pablo y Silas cenaron en la casa del carcelero por haber creído en Dios y haber dado comienzo a una vida de conversión. Y eso, mis hermanos, es lo que va a ocurrir con ustedes. El Señor comenzará a trabajar a partir de hoy, no solo por tu salvación, por la salvación de tu esposo, de tu esposa y de cada uno de tus hijos, porque Jesús los quiere como familia en el cielo, para gloria de Dios. Eso es verdad, porque lo dice la palabra. Dios quiere toda tu familia, no solo a ti. Me quedan 5 minutos. Y para concluir, la conversión, he dicho que es un proceso. Y en la carta a los Colosenses, con este texto terminamos, muchachos, para preparar un canto.
El capítulo 3 de la carta a los Colosenses de San Pablo dice: ahora ustedes son hombres nuevos en Cristo Jesús. Por eso deben conservar su conversión, no solo la fe. Conserva tu fe, pero también tu conversión. No te detengas, sigue avanzando en tu vida de conversión. Para esto, destruyan pues todo lo que hay de terreno en ustedes. Destruyan con la gracia de Dios todo lo que hay de terreno en ustedes, como avaricia, fornicación, codicia, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y todo tipo de codicia, que es una especie de idolatría. Porque esto es lo que provoca la justicia de Dios sobre los rebeldes, y lo que también en otro tiempo ustedes practicaron. Pero ahora viven en Cristo Jesús, lejos de los placeres del mundo y de la carne, porque han abandonado todo pecado que los conducía a la condenación. No se engañen unos a otros. Al contrario, dice la palabra de Dios: despójense, sí, despójense del hombre viejo, corrompido por seductores apetitos, y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen y semejanza de Dios, en busca de un conocimiento más profundo de Cristo en el Evangelio. Así se renovarán, y la imagen de Cristo cada día quedará más sólida en sus vidas y en sus corazones. San Pablo nos exhorta en este proceso de conversión permanente a renunciar y despojarnos cada día en oración del hombre viejo, de nuestras apetencias del pecado. En el nombre de Jesús, irlas quitando una a la vez, una a la vez. No quieras quitar todo, no podrás. Poco a poco. La conversión es un proceso gradual. Unos van más rápido, otros más despacio, pero lo importante es llegar todos a la meta. No importa si llega rezagado, importante es llegar, y a todo el que llegue, el Señor Jesús le estará esperando con la corona de la salvación, de la vida eterna, que recibirás aquel día en que veas abrirse delante de ti las puertas del cielo. Mires a Jesús de pie, con la Virgen María, con sus brazos abiertos, y San José y San Miguel Arcángel dándote la bienvenida a la patria celestial. Amén. Démosle un aplauso ahora sí a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Pónganse de pie y vamos a cantar a Jesús, y a través de este canto le vamos a implorar que renueve en nosotros el don de la fe y la gracia de la conversión, y así recibiremos al Santísimo para adorarlo y seguirle ofrendando nuestras vidas. Diga